Capítulo 4. El lenguaje. Origen del lenguaje. La invención de la imprenta, aunque ingeniosa, no tiene gran importancia si se la compara con la invención de las letras. Pero ignoramos quién fue el primero en hallar el uso de las letras. Dicen los hombres que quien en primer término las trajo a Grecia fue Cadmo, hijo de Agenor, rey de Fenicia. Fue esta una invención provechosa para perpetuar la memoria del tiempo pasado y la conjunción del género humano disperso en tantas y tan distinguidas regiones de la tierra. Y tuvo gran dificultad, como que procede de una cuidadosa observación de los diversos movimientos de la lengua, del paladar, de los labios y de otros órganos de la palabra. Añádase además a ello la necesidad de establecer distinciones de caracteres para recordarlas. Pero la más noble y provechosa invención de todas fue la del lenguaje, que se basa en nombres o apelaciones y en las conexiones de ellos. Por medio de estos elementos los hombres registran sus pensamientos, los recuerdan cuando han pasado y los enuncian uno a otro para mutua utilidad y conversación. Sin él no hubiera existido entre los hombres ni gobierno ni sociedad, ni contrato ni paz, ni más que lo existente entre leones, osos y lobos. El primer autor del lenguaje fue Dios mismo, quien instruyó a Adán cómo llamar a las criaturas que iba presentando ante su vista. La escritura no va más lejos en esta materia. Ello fue suficiente para inducir al hombre a añadir nuevos nombres, a medida que la experiencia y el uso de las criaturas iban dándole ocasión, y para acercarse gradualmente a ellas de modo que pudiera hacerse entender. Y así, andando el tiempo, ha ido formándose el lenguaje tal como lo usamos, aunque no tan copioso como un orador o filósofo lo necesita. En efecto, no encuentro cosa alguna en la escritura de la cual directamente o por consecuencia pueda inferirse que se enseñó a Adán los nombres de todas las figuras, cosas, medidas, colores, sonidos, fantasías y relaciones. Mucho menos los nombres de las palabras y del lenguaje, como general, especial, afirmativo, negativo, indiferente, optativo, infinitivo, que tan útiles son, y menos aún las de entidad, intencionalidad, liquididad y otras insignificantes de los escolásticos. Todo este lenguaje ha ido produciéndose y fue incrementado por Adán y su posterioridad, y quedó de nuevo perdido en la Torre de Babel, cuando por la mano de Dios todos los hombres fueron castigados por su rebelión con el olvido de su primitivo lenguaje. Viéndose así forzados a dispersarse en distintas partes del mundo, necesariamente hubo de sobrevenir la diversidad de lenguas que ahora existe, derivándose por grados de aquella, tal como lo exigía la necesidad, madre de todas las invenciones, y con el transcurso del tiempo fue creciendo de modo cada vez más copioso. Uso del lenguaje. El uso general del lenguaje consiste en transponer nuestros discursos mentales en verbales, o la serie de nuestros pensamientos en una serie de palabras, y esto con dos finalidades. Una de ellas es el registro de las consecuencias de nuestros pensamientos, que siendo aptos para sustraerse en nuestra memoria cuando emprendemos una nueva labor, pueden ser recordados de nuevo por las palabras con que se distinguen. Así, el primer uso de los nombres es servir como marcas o notas del recuerdo. Otro uso se advierte cuando varias personas utilizan las mismas palabras para significar, por su conexión u orden, una a otra, lo que conciben o piensan de cada materia, y también lo que desean, temen o promueven en ellos otra pasión. Y para este uso se denominan signos. Usos especiales del lenguaje son los siguientes. Primero, registrar lo que por meditación hallamos ser la causa de todas las cosas, presentes o pasadas, y lo que a juicio nuestro las cosas presentes o pasadas puedan producir, o efecto, lo cual en suma es el origen de las artes.
El segundo término, mostrar a otros el conocimiento que hemos adquirido, lo cual significa aconsejar y enseñar uno a otro. En tercer término, dar a conocer a otros nuestras voluntades y propósitos para que podamos presentarnos ayuda mutua. En cuarto lugar, complacernos o deleitarnos nosotros y los demás, jugando con nuestras palabras inocentemente para deleite nuestro. Abusos del lenguaje. A estos usos se oponen 4 vicios correlativos. Primero, cuando los hombres registran sus pensamientos equivocadamente por la inconstancia de significación de sus palabras. Con ellas registran concepciones que nunca han concebido y se engañan a sí mismos. En segundo lugar, cuando usan las palabras metafóricamente, es decir, en otro sentido distinto de aquel para el que fueron establecidas, con lo cual engañan a otros. En tercer lugar, cuando por medio de palabras declaran cuál es su voluntad y no es cierto. En cuarto término, cuando usan el lenguaje para agraviarse unos a otros, porque viendo cómo la naturaleza ha armado a las criaturas vivas, algunas con dientes, otras con cuernos y algunas con manos para atacar al enemigo, constituye un abuso del lenguaje agraviarse con la lengua, a menos que nuestro interlocutor sea uno a quien nosotros estamos obligados a dirigir. En tal caso, ello no implica agravio, sino correctivo y enmienda. La manera como el lenguaje utiliza para recordar la consecuencia de causas y efectos consiste en la aplicación de nombres y en la conexión con ellos. Nombres propios y comunes, universales. De los nombres, algunos son propios y peculiares de una sola cosa, como Pedro, Juan, este hombre, este árbol. Algunos comunes a diversas cosas, como hombre, caballo, animal. Aun cuando cada uno de estos sea un nombre, es no obstante nombre de diversas cosas particulares. Consideradas todas en conjunto, constituyen lo que se llama un universal. Nada hay universal en el mundo más que los nombres, porque cada una de las cosas denominadas es individual y singular. El nombre universal se aplica a varias cosas que se asemejan en ciertas cualidades u otros accidentes. Y mientras que un nombre propio recuerda solamente una cosa, los universales recuerdan cada una de las cosas diversas. De los nombres universales, algunos son de mayor extensión y otros de extensión más pequeña. Los de comprensión mayor son los menos amplios, y algunos, a su vez, que son de igual extensión, se comprenden uno a otro recíprocamente. Por ejemplo, el nombre cuerpo es de significación más amplia que la palabra hombre y la comprende. Los nombres hombre y racional son de igual extensión y mutuamente se comprenden uno a otro. Pero ahora conviene advertir que mediante un nombre no siempre se comprende como en la gramática una sola palabra, sino a veces por circunlocución varias palabras juntas. Todas estas palabras, el que en sus acciones observa las leyes de su país, hacen un solo nombre equivalente esta palabra singular justo. Mediante esta aplicación de nombres, una de significación más amplia, otras de significación más estricta, convertimos la agrupación de consecuencias de las cosas imaginadas en la mente, en la agrupación de las consecuencias de sus apelaciones. Así, cuando un hombre que carece en absoluto del uso de la palabra, por ejemplo, el que nace y sigue siendo perfectamente sordo y mudo, ve ante sus ojos un triángulo y junto a él 2 ángulos rectos, tales como los ángulos de una figura cuadrada. Puede, por meditación, comparar y advertir que los 3 ángulos de ese triángulo son iguales a los 2 ángulos rectos que estaban junto a él. Pero si se le muestra otro triángulo diferente en su traza del primero, no se dará cuenta sin un nuevo esfuerzo de si los 3 ángulos de este son también iguales a los de aquel. Ahora bien, ¿quién tiene el uso de la palabra?
cuando observa que semejante igualdad es una consecuencia no ya de la longitud de los lados ni de otra peculiaridad de ese triángulo, sino solamente del hecho de que los lados son líneas rectas y los ángulos tres, y de esta es toda la razón de por qué se llama a esto un triángulo. Llegará a la conclusión universal de que semejante igualdad de ángulos tiene lugar con respecto a un triángulo cualquiera, y entonces resumirá su invención en los siguientes términos generales. Todo triángulo tiene sus tres ángulos iguales a dos ángulos rectos. De modo que la consecuencia advertida en un caso particular llega a ser registrada y recordada como una norma universal. Así nuestro recuerdo mental se desprende de las circunstancias de tiempo y lugar y nos libera de toda labor mental, salvo la primera. Ello hace que lo que resultó ser verdad aquí y ahora será verdad en todos los tiempos y lugares. Ahora bien, el uso de palabras para registrar nuestros pensamientos en nada resulta tan evidente como en la numeración. Un imbécil de nacimiento que nunca haya podido aprender de memoria el orden de los términos numerales, como 1, 2 y 3, puede observar cada uno de los toques de la campana y asentir a ellos o decir 1, 1, 1, pero nunca sabrá qué hora es. Parece ser que existió un tiempo en el que las denominaciones numéricas no estaban en uso. Entonces, afanándose los hombres en utilizar los dedos de una o de las dos manos para las cosas que deseaban contar, de aquí procede que en la actualidad nuestras expresiones numerales sean 10 en diversas naciones, si bien en algunas son 5, después de lo cual se vuelve a comenzar de nuevo. Quien puede contar hasta 10, si recita los números en orden, se perderá a sí mismo y no sabrá lo que ha hecho. Mucho menos podrá sumar y restar, realizar todas las demás operaciones de la aritmética. Así, sin palabras no hay posibilidad de calcular números, mucho menos magnitudes, velocidades, fuerza y otras cosas cuyo cálculo es tan necesario para la existencia o el bienestar del género humano. Cuando dos hombres se reúnen en una consecuencia o afirmación como por ejemplo, un hombre es una criatura viva, o bien, si él es un hombre, es una criatura viva, si la última denominación, criatura viva, significa todo lo que significa el primer nombre, hombre, entonces la afirmación o consecuencia es cierta. En otro caso, es falsa. En efecto, verdad y falsedad son atributos del lenguaje, no de las cosas. Y donde no hay lenguaje no existe ni verdad ni falsedad. Puede haber error, como cuando esperamos algo que no puede ser o cuando sospechamos algo que no ha sido, pero en ninguno de los dos casos puede ser imputada a un hombre falta de verdad. Necesidad de las definiciones. Si advertimos pues que la verdad consiste en la correcta ordenación de los nombres en nuestras afirmaciones, un hombre que busca la verdad precisa tiene necesidad de recordar lo que significa cada uno de los nombres usados por él y colocarlos adecuadamente. De lo contrario, se encontrará él mismo envuelto en palabras como un pájaro en el lazo, y cuanto más se debata, tanto más apurado se verá. Por esto, en la geometría, una ciencia que Dios se complació en comunicar al género humano, comienzan los hombres por establecer el significado de sus palabras. Esta fijación de significado se denomina definición y se coloca en el comienzo de todas sus investigaciones. Esto pone de relieve cuán necesario es para todos los hombres que aspiran al verdadero conocimiento examinar las definiciones de autores precedentes, bien para corregirlas cuando se han establecido de modo negligente o bien para hacerlas por su cuenta. Porque los errores de las definiciones se multiplican por sí mismos a medida que la investigación avanza y conducen a los hombres a absurdos que en definitiva se advierten sin poder evitarlos, so pena de iniciar de nuevo la investigación desde el principio. En ello consiste el fundamento de sus errores. De aquí resulta que quienes se fían de los libros
hacen como aquellos que reúnen diversas sumas pequeñas en una suma mayor sin considerar si las primeras sumas eran o no correctas. Y dándose al final cuenta del error y no desconfiando de sus primeros fundamentos, no saben qué procedimiento han de seguir para aclararse a sí mismos los hechos. Limítanse a perder el tiempo mariposeando en sus libros como los pájaros que, habiendo entrado por la chimenea y hallándose encerrados en una habitación, se lanzan aleteando sobre la falsa luz de una ventana de cristal, porque carecen de iniciativa para considerar qué camino deben seguir. Así, en la correcta definición de los nombres radica el primer uso del lenguaje, que es la adquisición de la ciencia. Y en las definiciones falsas, es decir, en la falta de definiciones, finca el primer abuso del cual proceden todas las hipótesis falsas e insertadas. En ese abuso incurren los hombres que adquieren sus conocimientos en la autoridad de los libros y no en sus meditaciones propias. Quedan así tan rebajados a la condición del hombre ignorante como los hombres dotados con la verdadera ciencia se hallan por encima de esa condición. Porque entre la ciencia verdadera y las doctrinas erróneas la ignorancia ocupa el término medio. El sentido natural y la imaginación no están sujetos a absurdo. La naturaleza misma no puede equivocarse, pero como los hombres abundan en copiosas palabras, pueden hacerse más sabios o más malvados que de ordinario. Tampoco es posible sin letras para ningún hombre llegar a ser extraordinariamente sabio o extraordinariamente loco, a menos que su memoria esté atacada por la enfermedad o por defectos de constitución de los órganos. Usan los hombres sabios las palabras para sus propios cálculos y razonan con ellas, pero hay multitud de locos que las avalúan por la autoridad de un Aristóteles, de un Cicerón o de un Tomás, o de otro doctor cualquiera, hombre en definitiva. Sujeta a nombres. Sujeta a nombres es cualquier cosa que pueda entrar en cuenta o ser considerada en ella, ser sumada a otra para componer una suma o sustraída de otra para dejar una diferencia. Los latinos daban a las cuentas el nombre de rationes, y al contar ratiocinatio, lo que en las facturas o libros llamamos partidas. Ellos lo llaman nómina, es decir, nombres, y de aquí parece derivarse que extendieron la palabra ratio a la facultad de computar en todas las demás cosas. Los griegos tienen una sola palabra, logos, para las dos cosas, lenguaje y razón. No quiere esto decir que pensarán que no existe lenguaje sin razón, sino que no hay raciocinio sin lenguaje. Y al acto de razonar lo llaman silogismo, que significa resumir la consecuencia de una cosa enunciada respecto a otra. Y como las mismas cosas pueden considerarse respecto a diversos accidentes, sus nombres se establecen y diversifican reflejando esta diversidad. Esta diversidad de nombres puede ser reducida a 4 grupos generales. En primer término, una cosa puede considerarse como materia o cuerpo, como viva, sencilla, racional, caliente, fría, movida, quieta. Bajo todos estos nombres se comprende la palabra materia o cuerpo. Todos ellos son nombres de materia. En segundo lugar, pueden entrar en cuenta o ser considerado algún accidente o cualidad que conseguimos estar en las cosas, como por ejemplo ser movido, ser tan largo, ser caliente, etc. Entonces, del nombre de la cosa misma, por un pequeño cambio de significación, hacemos un nombre para el accidente que consideramos. Y para viviente tomamos en consideración vida, para movido movimiento, para caliente calor, para largo longitud y así sucesivamente. Todas estas denominaciones son los nombres de accidentes y propiedades mediante los cuales una materia y cuerpo se distingue de otra. Todos estos son llamados nombres abstractos porque se separan no de la materia, sino del cómputo de la materia.
En tercer lugar, consideramos las propiedades de nuestro propio cuerpo mediante las cuales hacemos distinciones. Cuando una cosa es vista por nosotros, consideramos no la cosa misma, sino la vista, el color, la idea de ella en la imaginación. Y cuando una cosa es oída, no captamos la cosa misma, sino la audición o sonido solamente, que es fantasía o concepción de ella, adquirida por el oído. Y estos son nombres de imágenes. Uso de nombres positivos. En cuarto lugar, tomamos en cuenta, consideramos y damos nombre a los nombres mismos y a las expresiones. En efecto, general, universal, especial, equívoco, son nombres de nombres. Y afirmación, interrogación, narración, silogismo, oración y otros análogos son nombres de las expresiones. Esta es toda la variedad de nombres que denominamos positivos, los cuales se establecen para señalar algo que está en la naturaleza o que puede ser imaginado por la mente del hombre, como los cuerpos que existen o cuya existencia puede concebirse, o los cuerpos que tienen propiedades o pueden imaginarse provistos de ellas, o las palabras y expresiones. Nombres negativos y sus usos. Existen también otros nombres llamados negativos, y son notas para significar que una palabra no es nombre de la cosa en cuestión. Tal ocurre con las palabras nada, nadie, infinito, indecible, 3 no son 4, etc., y otras semejantes. No obstante, tales palabras son usuales en el cálculo y en la corrección del cálculo, y aunque no son nombres de ninguna cosa, nos recuerdan nuestras pasadas cogitaciones, porque nos hacen rehusar la admisión de nombres que no se usan correctamente. Palabras sin significación. Todos los demás nombres no son sino sonidos sin sentido, y son de dos clases. Una cuando son nuevos y su significado no está aún explicado por definición. Gran abundancia de ellos ha sido puesta en circulación por los escolásticos y los filósofos enrevesados. Otra, cuando se hace un nombre de dos nombres, cuyos significados son contradictorios e inconsistentes, como por ejemplo ocurre con la denominación de cuerpo incorporal, o lo que equivale a ello sustancia incorpórea, y otros muchos. En efecto, en cualquier caso en que una afirmación falsa, si los dos nombres de lo que está compuesta se reúnen formando uno, no significa nada en absoluto. Por ejemplo, si es una afirmación falsa la de decir que un círculo es un cuadrado, la frase círculo cuadrado no significará nada, sino un mero sonido. Del mismo modo es falso decir que la virtud puede ser insuflada o infusa. Las palabras virtud insuflada, virtud infusa son tan absurdas como desprovistas de significación como círculo cuadrado. Difícilmente os encontraréis con una palabra sin sentido y significación que no esté hecha con algunos nombres latinos o griegos. Un francés raramente oirá llamar a su Salvador con el nombre de palabra, sino con el de verbo. Y sin embargo, palabra y verbo no difieren sino en que la una es latín y la otra es francés. Comprensión. Cuando un hombre, después de oír una frase, tiene los pensamientos que las palabras de dicha frase y su conexión pretenden significar, entonces se dice que la entiende. Comprensión no es otra cosa sino concepción derivada del discurso. En consecuencia, si la palabra es peculiar al hombre como lo es a juicio nuestro, entonces la comprensión es también peculiar a él, y por tanto de absurdas y falsas afirmaciones, en el caso de que sean universales, no pueden derivarse comprensión, aunque algunos piensan que las entienden, no hacen sino repetir las palabras y fijarlas en su mente. De las distintas expresiones que significan apetitos, aversiones y pasiones de la mente humana y de su uso y abuso hablaré cuando haya hablado de las pasiones. Nombres inconstantes. Los nombres de las cosas que nos afectan, es decir,
lo que nos agrada y nos desagrada, porque la misma cosa no afecta a todos los hombres del mismo modo, ni a los mismos hombres en todo momento, son de significación inconstante en los discursos comunes de los hombres. Adviértase que los nombres se establecen para dar significado a nuestras concepciones, y que todos nuestros afectos no son sino concepciones. Así, cuando nosotros concebimos de modo diferente las distintas cosas, difícilmente podemos evitar llamarlas de distinto modo. Aunque la naturaleza de lo que concebimos sea la misma, la diversidad de nuestra recepción de ella, motivada por las diferentes constituciones del cuerpo y los prejuicios de opinión, prestan a cada cosa el matiz de nuestras diferentes pasiones. Por consiguiente, al razonar un hombre debe ponderar las palabras, las cuales, al lado de la significación que imaginamos por su naturaleza, tienen también un significado propio de la naturaleza, disposición e interés del que habla. Tal ocurre con los nombres de las virtudes y de los vicios, porque un hombre llama sabiduría a lo que otro llama temor, y uno crueldad a lo que otro justicia, uno prodigalidad a lo que otro llama magnanimidad, y uno gravedad a lo que otro estupidez, etc. Por consiguiente, tales nombres nunca pueden ser fundamento verdadero de cualquier raciocinio. Tampoco pueden serlo las metáforas y tropos del lenguaje, si bien estos son menos peligrosos porque su inconsistencia es manifiesta, cosa que no ocurre en los demás.